Luego de haber expuesto el proceso de investidura, así como el de designación de los altos funcionarios en los que tiene competencia tanto el Pleno como excepcionalmente la Comisión Permanente, de acuerdo a lo que señala la Constitución y a la práctica parlamentaria, lo que nos toca continuar ahora es la presentación de estos procesos de control parlamentario que siguen siendo materia de control reservado del Pleno del Congreso y que tienen que ver en este video con la presentación de otros dos procesos parlamentarios de control respecto de la actividad política. Estos procesos son la invitación y la estación de preguntas. Se trata de dos procedimientos en los que fundamentalmente el objetivo del Congreso es de carácter informativo, a diferencia de los procedimientos de investidura y de designación de los altos funcionarios, donde el énfasis, aparte del control, es en la intervención que le corresponde al Congreso como uno de los órganos responsables por establecer pautas de dirección en las políticas públicas en la República. En cuanto al procedimiento de invitación, así como el procedimiento de estación de preguntas, como digo, son procedimientos en los que se enfatiza en la capacidad que tiene el Congreso de obtener información para que sus decisiones permitan una deliberación que razone el vínculo y el respaldo que debe recibir el gabinete a través de la acción pública que realiza como parte de la gestión de los sectores en los que están involucrados cada uno de los ministros. El procedimiento de invitación tiene previsión en el artículo 129 de la Constitución, así como en los artículos 54, inciso E, 55, inciso E, 68 y 84 del reglamento del Congreso. El reglamento prevé que para que los ministros sean invitados a informar, debe presentarse una moción de orden del día. Se presenta la moción con la firma de uno o varios congresistas en el acto en que se presenta y luego de haber sido incluida en la agenda de la sesión, el autor la fundamenta en 5 minutos, los opositores tienen 1 minuto cada uno y un máximo de 5 minutos entre todos para señalar por qué no procede la invitación que se solicita. El presidente, sin embargo, puede fijar un tiempo menor en función a que haya acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas para que se apruebe la moción. La moción se aprueba por una mayoría simple de los miembros del Congreso hábiles en la sesión. Una vez que se aprueba la moción, se comunica mediante oficio con la transcripción de la parte resolutiva de la moción aprobada. Durante durante la presencia del ministro invitado se observan reglas que prevé también el reglamento del Congreso. Estas reglas suponen que el ministro cuenta con 60 minutos para informar sobre la materia respecto de la cual se solicita su concurrencia. Si son varios los ministros del Consejo Directivo, fija el tiempo para cada uno de ellos. Eh, Se cuenta con un tiempo adicional luego de las intervenciones de los voceros de los grupos, de manera que el gabinete pueda dar respuesta a las inquietudes que surgen durante el debate en la representación parlamentaria. Los voceros de cada grupo tienen no más de 20 minutos cada uno, sin perjuicio del tiempo que le corresponda a los miembros de cada uno de los grupos parlamentarios según la proporcionalidad que se establezca por acuerdo del Consejo Directivo o de la Junta de Portavoces. En cuanto al procedimiento de preguntas o la estación de preguntas, este es un procedimiento que se importó en nuestro derecho constitucional a partir de la iniciativa que tuvo para incorporar dentro de nuestra constitución el constituyente Enrique Chirino Soto. El procedimiento de preguntas es parte de uno de los desarrollos típicos del derecho parlamentario británico.
El parlamentarismo británico supone que diariamente el gabinete concurra a la sede del Parlamento para lo que llaman ellos la estación de preguntas o el question time. El procedimiento importado en el Perú no ha surtido los efectos que deseó su proponente, el constituyente Enrique Chirino Soto. Sin embargo, permanece como una alternativa que puede ser usada de acuerdo a lo que prescribe la Constitución y a lo que prescribe el reglamento. El fundamento normativo para la estación de preguntas es el artículo 129 de la Constitución, así como los artículos 55, inciso E, y 85 del reglamento del Congreso. ¿Cuáles son los requisitos para la admisión en la estación de preguntas? Primero, solamente puede presentarse una pregunta mensual por cada congresista. El congresista debe señalar a qué ministro se dirige la pregunta. La pregunta se formula por escrito, en forma precisa. Su lectura no debe durar más de 1 minuto. Se refiere a un solo hecho público. No proceden preguntas de interés personal. No proceden preguntas que supongan consultas de índole estrictamente jurídica. No proceden preguntas que exijan la elaboración de datos estadísticos muy complejos, y las preguntas improcedentes son desestimadas por el Consejo Directivo y se devuelven al autor. Durante el debate en estación de preguntas se fijan las siguientes reglas. En primer lugar, para que haya estación de preguntas tiene que haber habido previamente un acuerdo del Consejo Directivo. Generalmente estas decisiones las delibera previamente la Junta de Portavoces a partir de propuestas que se recibe en la mesa directiva y que se ventilan, que se comparten, que se socializan en Junta de Portavoces, de manera que se evalúe la conveniencia de realizar una estación de preguntas determinada a determinados ministros o a todo el gabinete. Como he mencionado previamente, esta no es una práctica corriente. Se puede prescindir de la estación de preguntas durante años sin que ningún grupo parlamentario proteste ni impugne la inacción u omisiones por las cuales habría responsabilidad, debido a que se estaría incumpliendo con la Constitución y con el reglamento del Congreso, que señala que por lo menos debe haber una estación de preguntas por mes. Sin embargo, una vez que existe acuerdo para realizar una estación de preguntas, es decir, una vez al mes, la regla es que el Consejo Directivo sea el que fije la fecha de la sesión, así como los términos de la concurrencia de los ministros. Es decir, que venga todo el gabinete, que vengan unos cuantos. Cabe que, por ejemplo, se establezca un determinado mes que vengan 2 o 3 ministros un día, 4 ministros otro día y así sucesivamente. La regla de que haya estación de preguntas una vez al mes se fija en función tanto del número de preguntas que puede presentar un congresista como el número de ministros que debe concurrir a una sesión. Por lo tanto, cabe que siempre que se respete la regla de que ningún congresista puede presentar más de una pregunta a un ministro por mes, que haya otros congresistas que presenten sus preguntas a otro ministro y por lo tanto que se desarrollen más de una estación de preguntas al mes. Como digo, el Consejo Directivo fija la fecha de la sesión. Las preguntas se presentan con 4 días útiles antes de la sesión fijada. El reglamento luego tiene un par de reglas que presentan una contradicción, porque en una de ellas se señala que las preguntas son remitidas al gabinete o al ministro que va a ser objeto de la estación de preguntas con 72 horas de anticipación, mientras que otra regla señala que las preguntas se envían 4 días antes de la sesión a los miembros del gabinete citados para la estación de preguntas. El día en que se realiza la estación de preguntas, el ministro responde a cada pregunta en no más de 3 minutos. Entonces, la pregunta
debe leerse en no más de 1 minuto, pero el ministro tiene tiempo hasta 3 minutos para responder las preguntas. Una vez que ha concluido el ministro, cabe que el congresista formule una repregunta durante 1 minuto más, en cuyo caso el ministro responde a la repregunta en no más de 2 minutos. Las preguntas no respondidas por falta de tiempo se contestan por escrito en plazo no mayor de 4 días calendario. Asimismo, no se responde las preguntas a los congresistas que, habiéndolas formulado, se encontraran ausentes en la sesión. La única excepción que permitiría que los ministros estén obligados a responder preguntas de congresistas que estuvieran ausentes en la sesión sería si es que los congresistas ausentes cuentan con licencia para ausentarse en la sesión en la que se desarrolla la estación de preguntas. Con esta presentación, entonces doy por concluida la presentación de los procesos de invitación y la estación de preguntas como parte de la exposición sobre los procesos de control parlamentario que de manera reservada y exclusiva tiene como potestad el Pleno del Congreso.